Creo que era esa. Bueno, continuando con la hemoglobina antirrábica homóloga. Esta es de observación médica hospitalaria por lo menos una hora después de la aplicación. Realmente esta es como que el tratamiento, por así decirlo, inmediato, porque, pues como ya dije, estos pacientes, estas formas se van a presentar en pacientes que no han sido vacunados. Entonces, esta inmunoglobulina es parte, pues, del tratamiento prácticamente. Entonces, también ahí menciona que los corticosteroides están contraindicados cuando estas pacientes son sometidas a tratamientos antirrábicos. Y bueno, las reacciones de esa hemoglobina pues son alérgicas locales y sistémicas, pero muy mínimas. El siguiente. Bueno, ahora sí hablando de la vacuna antirrábica humana. Esta la tenemos en presentación tanto de vacuna purificada producida en embrión de pollo o vacuna producida en células Vero. Según el manual de vacunación del 2017, puede ser que venga en forma de Rabipur o de Verorab. Y estas dosis son hasta 5 dosis las que se aplican el día 0, que es el día que se ha producido la mordedura, hasta el mes del día 28 o día 30. Se va a aplicar de 0.5 a 1 mililitro por vía intramuscular en la cara anterolateral externa del muslo en menores de 18 meses de edad. Esta generalmente a veces viene combinada o puede ser que venga pues, pues el biológico por separado, pero generalmente viene sola. Siguiente. Y bueno, otros de los virus, de los agentes virales que pueden causar pues encefalitis son los enterovirus, en este caso el virus de la poliomielitis. Sabemos que es un enterovirus ARN, el cual van a existir 3 tipos antigénicos, 1, 2 y 3, aunque el primero es el que produce con mayor frecuencia la parálisis. La vía de infección, pues al ser un enterovirus es fecal oral, y el virus prácticamente, una vez que ingresa al organismo, pues se va a replicar en el tejido linfoide de la orofaringe y el sistema gastrointestinal, que finalmente va a originar viremia y se va a eliminar al exterior, completando su ciclo biológico. Pues en su patogenia, el hombre es el único hospedero y reservorio. Como ya mencioné, se va a diseminar vía fecal oral, prácticamente al entrar por la cavidad oral a nivel celular, pues se va a unir al receptor del poliovirus, que se encuentra en las superficies de las células y se va a replicar en la faringe. Después, en los intestinos, con consiguiente propagación a tejidos vía linfática. Va a producir tanto una viremia menor en los ganglios linfáticos cerviculares y mesentéricos, y ya sea que se quede en esa forma o que produzca una viremia mayor, que es la forma de invasión al sistema nervioso. También su vía de acceso puede ser, además de linfática, también puede ser hematógena en una segunda viremia o neural. Siguiente. Bueno, en su patología, este virus tiene un tropismo viral muy definido. Tiene predilección por las neuronas motoras. En este caso, por así decirlo, le gustan las neuronas motoras grandes del asta anterior de la médula, pero también pues puede infectar otras partes del sistema nervioso central, como es el tronco o el diencéfalo. Aquí nuevamente es muy parecido con los anteriores porque prácticamente son lesiones inflamatorias por respuesta inmunológica que van a presentar una distribución multifocal, lo que explica que en la clínica las parálisis sean asimétricas.
Aquí de hecho en la imagen de abajo son las neuronas motoras del asta anterior de la médula. Podemos ver como prácticamente son focos inflamatorios con las partículas virales. Siguiente. Y bueno, en la clínica tenemos que pueden existir dos formas, tanto en la forma no paralítica como en la forma paralítica. Las formas paralizantes pues comienzan entre 2 a 5 días después de que hay un cuadro de meningitis. Generalmente es un cuadro asintomático, aunque hay un 5% de los pacientes que presentan un cuadro febril con alteración del estado general y que posteriormente presentan un cuadro de meningitis. En la forma paralítica, pues nuevamente viene a ser un periodo de incubación parecido después del cuadro de meningitis y pues prácticamente es una parálisis asimétrica que puede ser más proximal que distal y más en miembros inferiores. De afectación puede ser hasta muy extensa, puede causar hasta tetraparesia con insuficiencia respiratoria y en el caso de que el virus se aloje en el bulbo o en el diencéfalo, pues hay graves alteraciones vegetativas que pueden ser mortales. Ya sabemos, de hecho, el cuadro clásico de poliomielitis en su forma paralítica. Siguiente. ¿Cómo va a ser su diagnóstico o tratamiento? Principalmente tenemos que identificar si en nuestra clínica el paciente presenta una forma paralítica o no paralítica, dependiendo de los antecedentes que haya tenido. En el caso de auxiliarnos con un examen de líquido cefalorraquídeo, que de hecho es muy necesario para identificar el agente etiológico, pues en este caso vamos a encontrar pleocitosis con discreta elevación de las proteínas y glucosa normal. Como tal, no se recomienda como diagnóstico confirmatorio, pero sí es de mucha utilidad, ya que contamos con el diagnóstico serológico o PCR. Lo podemos aislar el virus de muestras de secreción faríngea y heces, y es imprescindible para dar un diagnóstico diferencial. Se puede confundir ya sea con tétanos, con parálisis flácidas o con mielitis. El tratamiento en la fase aguda pues va a ir enfocado sintomáticamente a la analgesia. También tenemos que dar el cuidado respiratorio en caso de que se vea afectado de esa forma, la alimentación, la limpieza y la profilaxis de lesiones, ya que esto vez que el paciente pues ya pasó esas formas, obviamente va a requerir fisioterapia intensiva debido a las secuelas que pudo haber dejado, ya que posteriormente a estas dos formas, generalmente después de la forma paralítica, el paciente se encuentra en una etapa que se llama síndrome postpolio. Esto nuevamente es en pacientes que no han sido vacunados o que presentan de inmunosupresión. Estas formas de encefalitis generalmente se ven en ese tipo de pacientes. Siguiente. Y pues como les mencionaba del síndrome postpolio, pues en aquellos pacientes sobrevivientes, que son entre el 30 y el 80%, tienen secuelas estables durante muchos años y presentan un deterioro funcional respecto a la situación previa, que es el llamado síndrome postpolio. Este síndrome está asociado a la pérdida de unidades motoras más extensas de lo normal, ya que pues el virus causó un proceso de reinervación de inervación, aunque posteriormente ya no hay reactivación viral. Generalmente también se añaden síntomas neuromotores como el dolor, la fatiga, los calambres o el síndrome de las piernas inquietas. Y pues en estos pacientes es necesario un enfoque multidisciplinario, tanto con fisioterapia y apoyo psicológico. Es muy difícil pues ya actualmente ver a estos pacientes porque generalmente se supone que la poliomielitis ya fue erradicada,
pero hay casos en los que, como ya lo mencioné, el paciente está inmunosuprimido o no cuenta con la vacuna. Entonces, probablemente veamos a estos pacientes que ya han pasado de la forma paralítica y ya se encuentran en un síndrome postpolio, por lo que nuestro diagnóstico y tratamiento básicamente es de mera rehabilitación. Siguiente. Y bueno, la vacuna antipoliomielítica oral o Sabin, según el manual de vacunación, tenemos que se presenta como un gotero, una suspensión de 20 mililitros con 20 dosis. Y esta la vamos a aplicar en pacientes de 6 meses a 4 años, posterior a que se haya aplicado la vacuna pentavalente, o también puede ser solamente esta. Y si hay datos o si hay noticias de riesgo epidemiológico, se va a aplicar en aquellos mayores de 5 años. Como contraindicaciones, pues solamente que tengan alguna reacción alérgica o inmunodeficiencia, pero se puede aplicar en cualquiera. Siguiente. Y bueno, ya para terminar, los algoritmos del manejo general, tanto de encefalitis como de meningitis. Siguiente. ¿Le podrás dar zoom a la parte de arriba? Aquí lo importante en estas formas, como ya lo mencioné, pues es como que muy difícil encontrar estas formas virales, ya que, como ya vimos, generalmente son por virus que no siempre producen estas entidades, casi siempre se quedan en la primera parte de su enfermedad clásica y solo lo encontramos en pacientes inmunosuprimidos o que tienen factores de riesgo para padecer la enfermedad. Aquí lo importante es que si nos encontramos con un paciente que con datos, por ejemplo, de cefalea, fiebre, con o sin rigidez de nuca, que es un síntoma de meningitis, tenemos que indagar si este paciente presenta una alteración en el estado mental, pero tiene los síntomas anteriores, probablemente se trate de una meningitis por los datos que presenta. Si hay alteración en el estado mental o signos neurológicos focalizados, tenemos que empezar a pensar en una forma encefalítica, ya sea por un agente de los que ya mencionamos o por lesión. Aquí lo importante siempre va a ser obtener el agente que produce la enfermedad, ya sea por cultivos, por imágenes, por PCR. Y pues en el caso de las meningitis, también hay que buscar otros síntomas o indagar acerca de otros antecedentes, como por ejemplo es el papiledema o déficit neurológico, o si el paciente está inmunodeprimido, o si este paciente tiene un antecedente de traumatismo craneoencefálico, o por ejemplo cáncer o sinusitis. Si es sí a todos estos datos, ¿le puedes bajar la imagen? Un poco más, ahí. Como ya lo mencioné, lo importante es identificar al agente, por lo cual antes de eso podemos comenzar la antibiótico-terapia empírica. Todo esto obviamente es de manejo hospitalario. También es importante obtener imágenes, ya sea por tomografía o resonancia magnética, de preferencia. Si, por ejemplo, pues hay lesiones por tumoración, podemos pensar en un acceso o tumor, por lo cual obviamente va a requerir intervenciones médicas o quirúrgicas. Si, por ejemplo, no tiene ninguna lesión, hay que empezar a pensar en alteraciones focalizadas o generalizadas en la sustancia gris o normal. Por ejemplo, ya vimos que en el caso de los virus herpes, casi siempre son lesiones inflamatorias en la sustancia gris, lo cual pues obviamente ya nos da el diagnóstico de encefalitis. Y posteriormente tenemos que apoyarnos también de lo que ya les mencioné de los cultivos y la punción lumbar para hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo. Casi siempre encontramos en ambas formas la pleocitosis y puede ser que las proteínas estén elevadas o no, o que la glucosa esté elevada o no,
Y una vez que ya, de hecho ya tenemos el líquido cefalorraquídeo, también podemos hacer la tinción de Gram para encontrar a la gente. Siguiente. Ajá. Siguiente diapo, por favor. Ajá. Y bueno, finalmente ya que valoramos y que nos apoyamos de los auxiliares diagnósticos, finalmente la segunda etapa, la tercera etapa, pues es prácticamente los antecedentes epidemiológicos. Tenemos que pensar o que hacer una buena historia clínica y empezar a corroborar los factores de riesgo o los antecedentes epidemiológicos que pudiera tener nuestro paciente. Si, por ejemplo, es un paciente que se expone o se puede exponer a mosquitos o garrapatas, o si ha tenido enfermedades exantemáticas, o si, por ejemplo, en el caso de los lactantes o niños, cursa con diarrea, o si, por ejemplo, tiene antecedentes o tiene hepatitis, pues ya dependiendo de cómo nos vaya guiando el algoritmo, es como vamos a encontrar el agente. Y pues eso sería todo de mi parte. Bueno, continuando con las encefalitis virales subagudas, vamos a ver la encefalitis por virus del sarampión, que esta nos dice que es muy infrecuente, sobre todo va a ser, va a suceder cuando la adquieren niños en su primera infección antes de los 2 años o con defectos inmunitarios. El paso del virus al sistema nervioso central es más fácil cuando sucede esto, cuando la infección casi no ocurre por vacuna. Esto nos dice que es muy infrecuente. La única manera en que suceda es cuando va a suceder, cuando entra en el sistema nervioso central antes de los 2 años de edad, dando lugar a una panencefalitis esclerosante subaguda. Esta es una encefalitis difusa de la sustancia gris y blanca y puede producir una gran atrofia con esclerosis y desmielinización difusa de los hemisferios. Bueno, la PES va a comenzar de 2 a 10 años después de la primera infección. Generalmente va a actuar con deterioro mental progresivo, mioclonías subcorticales, caídas al suelo, crisis epilépticas convulsivas, ataxia, un síndrome extrapiramidal que puede ser corea o parkinsonismo y un trastorno visual por afectación cortical o rotiniana. Estas mioclonías subcorticales pueden ser un síntoma precoz de padecer esta enfermedad. En el diagnóstico, en el ecocardiograma, se registran complejos periódicos de ondas lentas y agudas de alto voltaje, síncronos con mioclonías, lo que se llama complejo de Redemecker. El tratamiento va a ser dirigido y principalmente cuando existen las convulsiones. En estos casos se va a poder tratar con valproato de sodio y también con fisioterapias, pero no existe un tratamiento curativo, simplemente se puede hacer un tratamiento sintomatológico. Bueno, las infecciones por el poliomavirus JC, va a producir al menos 4 cuadros clínicos. La clásica LMP, la neuropatía de la capa de los granos del cerebelo, la encefalopatía y una meningitis linfocitaria. La neuropatía de la
capa de los granos del cerebelo. No va a ser muy frecuente, pero cuando sucede, esta infección va a destruir por completo las neuronas granulares. Se presenta un síndrome cerebeloso con ataxia, disartria y dismetria. Y se comprueba con gran atrofia del cerebelo en resonancia magnética. Por ejemplo, en esa imagen se puede ver una disminución del parénquima cerebeloso y incremento de la señal subcortical cerebelosa de predominio izquierdo. La LMP, la leucoencefalopatía multifactorial progresiva, esta es una infección de los oligodendrocitos, ya que cuando el virus se adhiere a receptores glucoproteicos, como con el ácido célico o el receptores serotoninérgicos, esto es una vez que van a entrar por medio de un linfocito B por el linfocito B por endocitosis, y una vez que entran, destruyen de manera selectiva pues, a los oligondrocitos. Y esto va a producir un proceso de desmielinización de la sustancia blanca. Esta enfermedad tampoco es muy común, pero recientemente con la pandemia del SIDA, esta enfermedad se ha aumentado por el tratamiento con inmunosupresores, inmunodepresores, perdón. Y también se han encontrado casos por el uso de natalizumab, que se usa en los casos de esclerosis múltiple. Y se tiene que tener ciertas consideraciones para poder usar este tratamiento de natalizumab en la esclerosis múltiple, porque ya que es muy común que produzca la leucoencephalopatía multifactorial progresiva. Bueno, esta aparece en lesiones que gradualmente destruyen la mielina de las células nerviosas, la materia blanca del cerebro, causando debilidad y pérdida de la coordinación. Este es un proceso expansivo y aparece como un síndrome multifactorial. Se puede actuar con paresia piramidal, trastornos sensitivos y visuales, síndrome del tronco cerebral, alteraciones cognitivas y demencia. Como lo veíamos con mi compañero, normalmente la clínica es muy parecida en estas encelopatías. El diagnóstico se va a hacer en la tomografía y se ven lesiones y potencias de la sustancia blanca. En la resonancia magnética es más sensible detectar las hipotencias en T2, en FLAIR y en T1. Y el PCR es el gol estándar, es el de elección. En esta enfermedad también se pueden ver en ciertos casos que nos van a indicar que puede haber una encefalitis, un trastorno de la marcha, pues los defectos del campo visual y el deterioro cognitivo. En esta imagen se puede observar las lesiones hiperintensas múltiples en la sustancia blanca, que se ven de este lado. Por ejemplo, aquí es un caso clínico de un paciente de 32 años con antecedentes de VIH con CD4 de 58 células por milímetro cúbico sin targa. Ingresa por cuadro de 4 semanas de evolución caracterizado por trastorno del habla y debilidad progresiva del hemicuerpo derecho. Al examen, vigil espontáneo, atento, con disartria, sin alteraciones formal del lenguaje, déficit motor del hemicuerpo derecho de predominio braquial con signología piramidal. El líquido cefalorraquídeo citoquímico dentro de los rangos normales, PCR para poliomielitis por JC positivo, y se amplía un estudio con resonancia magnética. Y aquí pues el paciente se pueden ver se ven las lesiones con frente de alta señal de la sustancia blanca. En la siguiente imagen se ve cómo aumentó aquí desde la lesión de la sustancia blanca.
Bueno, como veíamos, esta enfermedad es oportunista y actúa muchas veces con pacientes inmunodeprimidos. que, Aquí, por ejemplo, vamos a ver la encefalitis por el VIH, las principales datos diferenciales entre la demencia asociada al VIH y otras encefalitis por microorganismos oportunistas. El VIH, como sabemos, es un retrovirus que puede cruzar la barrera hematoencefálica, invadiendo el sistema nervioso central. Esta infección es de forma directa por el virus y es caracterizada por la acumulación de macrófagos y células gigantes multinucleadas, nódulos microgliales. Este, en la clínica vamos a observar que cuando es por un citomegalovirus va a haber un estado confusional, crisis convulsivas, signos de tronco cerebral, tiene una evolución de días a semanas. En la resonancia magnética vamos a ver ventriculitis, puede ser normal. En líquido cefalorraquídeo va a ser 90% de efectividad. El tratamiento va a ser con gran ciclovir y pues carnet. En la LMP que estábamos viendo, la clínica van a ser signos focales o multifocales, la evolución es de semanas. Y en la resonancia magnética vamos a ver focos de hiperseñal en la sustancia blanca. El PCR es positivo con un 60%. Y en la toxoplasmosis vamos a ver signos focales o multifocales, cefalea, fiebre o inhalación. La evolución es de días a semanas. La resonancia magnética nos va a mostrar nódulos múltiples hemisféricos y subcorticales, en ocasiones hiperseñal difusa de la sustancia blanca. La piel está contraindicada en ocasiones de serología en sangre al 100%. Y el tratamiento va a ser con sulfadiazina y perimetamina. La encefalitis por VIH se caracteriza por la presencia de un cuadro compatible con encefalitis subaguda acompañado de atrofia cerebral y desmielinización y afecta principalmente a la sustancia blanca profunda y subcortical, pudiendo comprometer también a los ganglios basales. Bueno, ya para terminar hablaremos de la encefalitis debido a infecciones bacterianas. Son infecciones del parénquima cerebral que se producen a causa de complicación bacteriana sistémica. Los agentes habituales comunes son el Mycoplasma pneumoniae, que es el que más se ven casos, el Listeria monocytogenes y el agente de la enfermedad de los legionarios. El Mycoplasma pneumoniae va a representar el 10 al 20% de las neumonías. El cuadro clínico, vamos a ver que comúnmente, bueno, lo que nos puede indicar, vamos a tener los síntomas habituales de siempre, los cefaleas, puede haber incluso vómitos, pero lo que nos puede dar un indicio de que es por un microbioma pneumoniae, nos mencionaba que puede ser un factor neurooftálmico. Ahorita les mostraré otro caso. Y el diagnóstico va a ser por la detección de anticuerpos de IgG e IgM para neumonía en suero. El gol estándar me parece que va a ser PCR. El pronóstico es muy bueno y la mortalidad es baja. Por ejemplo, aquí la primera imagen es una paciente de 14 años que tiene un cuadro de oftalmoplagia bilateral y limitación en la aducción mayor en el ojo izquierdo. De antecedentes relevantes, presentó un cuadro de hipertensión intracraneal idiopática 7 años antes, que fue tratado con acetozolamida y corticosteroides. Las lesiones que se ven en la imagen C, que están marcadas con una flechita, desaparecieron a los 5 meses y se resolvieron. A la campimetría, Humbridge salió negativo. Las serologías negativas para VIH, para hepatitis B y C, para los citomegalovirus y para los expert simples. La serología dio positiva a pneumoniae
tanto IgM como IgG. El PCR también dio positivo. Y el diagnóstico en este caso fue una oftalmoplegia por encefalitis diseminada, secundario a una infección por neumonía. En la imagen de abajo, donde se ven las otras dos flechitas, nos habla de una paciente de 12 años que llegó a urgencias con pérdida de la visión, de 2 horas de evolución, cefalea holocraneal opresiva, presentaba un antecedente de migraña con áurea visual atípica. En la ecografía, bueno, ahí en la imagen, las imágenes sagitales y axial de la resonancia magnética y secuencia FLAIR con gadolinio, donde se observan las lesiones hiperintensas en la sustancia blanca, que son las flechitas que están mostrando la lesión en la sustancia blanca. Y en la imagen B es donde se observa que una disminución y o desaparición de las lesiones hiperintensas a los 3 meses. El diagnóstico fue igual una oftalmoplegia por encefalitis, secundaria a una infección de neumonía, agregando una neuritis retrovular. El gol estándar es el PCR en sangre. Y se administró, el tratamiento fue metilprednisolona en los dos pacientes, intravenosa, dosis altas de 10 miligramos por kilogramo al día durante 3 días, y una pauta oral de prednisona de 1 miligramo al kilogramo por día a los 20 días, por 20 días, lo cual dio una evolución favorable y no presentaron nuevas incidencias. Nos menciona que el tratamiento es inmunodulador con corticoides, ya que tiene un mejor resultado que el uso de antibióticos. La listeria monocitogenes afecta especialmente a personas inmunodeprimidas y recién nacidos, produce cuadro de meningitis y con menor frecuencia encefalitis. El cuadro clínico es una cefalea, alza térmica, náuseas, vómito, compromiso asimétrico de pares craneales, hemiparesia, cuadripresia, déficit sensorial. La resonancia magnética muestra signos anormales de tronco cerebral y en los nervios craneales en su trayecto axial. Aquí, por ejemplo, también bueno, la listeria monocitogenes es un bacilo gram positivo que en ocasiones se produce por consumir alimentos contaminados. Por ejemplo, aquí en estas imágenes se está viendo el caso de un paciente un paciente masculino de 22 años de edad que acudió sin antecedentes, pero tuvo un alto consumo de productos lácteos sin pasteurizar. El cuadro clínico fue de 10 días de evolución, inicialmente cefalea, de características pulsátiles asociadas a náuseas y vómito, además de fotofobia y acúfenos. Luego de 48 horas tuvo dolor lumbar con fiebre y sudoración, astenia, adinamia y tipoplia. Al 6º día, alteración del estado de conciencia, somnolencia, desorientado en espacio-tiempo y alteraciones visuales. Tenía alteración en la deglución, sin producción de lenguaje. Y bueno, pues paciente se le tomaron resonancias magnéticas donde se observó aumento de la intensidad de las señales del mesencéfalo, el tegmento, el tectum, las regiones periventriculares supratentoriales e infratentoriales y los pedúnculos velosos superior, medio e inferior. Tenía una hidrocefalia. Al ingreso también se presentó con hipertensión arterial sistémica, bradicardia y compromiso respiratorio, la tirada de Cushing, que indicó
que fuera intubado. También se le indicó, se sometió a una ventriculocisтерnostomía del tercer ventrículo por la hidrocefalia, la cual falló. Se practicó otra tomografía y mostró la hemorragia del tercer ventrículo y falleció. A los días falleció el paciente. Bueno, la listeria monocitogenes puede ser tratada con ampicilina, con 1 gramo cada 4 horas, más trovamicina, 5 miligramos por kilogramo al día. Sin embargo, como vemos, en casos de deterioro cognitivo ya no se encuentra solución. Y la encefalitis Si quiere, volvemos a entrar si te da el tiempo. Ok. Para que termine. Sí. Si le da tiempo todavía.